Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta diferente Escuela Fabri de este año, que de hecho no es una Escuela Fabri, le hemos titulado Fabri by Torga & Co, porque todos los que están aquí, tanto los que están delante como los que solo os ven en la cabecita, son amigos, conocidos, más o menos implicados en la enfermedad de Fabry. El objetivo de esta reunión es básicamente que hablemos abiertamente sobre la enfermedad de Fabry, que discutamos todo lo que nos preocupa y lo que nos pueda preocupar, y para ello vamos a tener, un gran plantel de expertos y un plantel de asistentes que también es igual de grande. No hay esquema, no hay escaleta, como suelen decir los de la tele, y vamos a hablar abiertamente. La primera parte era cómo proteger, qué nos preocupa. Bueno, pues vamos a intentar a ver cómo podemos proteger a nuestros pacientes o qué nos preocupa. La segunda parte la hemos titulado ¿Acaso tenemos dudas? Muchos de vosotros, y sobre todo gente que no ha podido asistir, nos ha enviado dudas a través del mail y las tenemos aquí impresas y vamos a intentar resolverlas. Después hacemos un pequeño descanso y luego un caso clínico que discutiremos entre todos. Las soluciones son aparentemente fáciles, pero dan bastante juego. Y por último, pues casi conclusiones, signos de alarma, consejo genético, y para eso tenemos bastantes expertos, mucho más que yo. Ya sé que yo soy aquí el menos experto, como mínimo, en el tema genético, fenotipos, etcétera, etcétera. Y nada, vamos a pasar la palabra tanto desde aquí como allá y desde allá para acá, y como mínimo que salgan las mejores conclusiones posibles. Todo el mundo puede levantar la mano y si no la levantan, pues ya haremos que la levanten. Y estamos sobre todo, pues no sé, Víctor, que es el más experto de todos, que es la nueva incorporación a la enfermedad de Fabry y seguro que tiene más dudas que nadie. Si nosotros también tenemos. Nada, pasamos y os presentáis vosotros mismos. Carlos, tú mismo. Bueno, pues yo soy Carlas Díez, soy cardiólogo del Hospital de Bellvitge, trabajo en la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante y soy el responsable de la unidad de miocardiopatías. Entonces, como tal, estamos adscritos al área de minoritarias del hospital y, bueno, soy el encargado de hacer el seguimiento y apoyarme dentro de la unidad de lisosomales para, a ver si puedo aportar algo para los pacientes con enfermedades lisosomales, en este caso con Fabry. Hola, yo soy Juan de Dios García y soy esquizofrénico. Pero digo soy esquizofrénico porque todos los días en mi trabajo me enfrento a la dualidad de cuál es el papel que más debo ejercer, el de internista, que es mi especialidad primaria, ¿no? Y el de genetista clínico, en un país donde la genética clínica es una rara avis, no existe oficialmente. Ayer comentaba con unos amigos cenando que identificamos los genetistas siempre como personas de laboratorio y muchas veces ni siquiera son médicos, ¿no? De hecho, los médicos tenemos desgraciadamente una formación en genética más bien débil, ¿no? Entonces, en este caso, enfermedad de Fabry, que es el leitmotiv de hoy, tiene un doble interés, ¿no? Tanto en mi mitad internista como en mitad genetista, y yo creo que de todas estas cosas vamos a hablar a lo largo del día. Trabajo en Alcalá de Henares, en el Hospital Príncipe de Asturias. Bueno, yo soy María Camprodón, soy internista y trabajo en la unidad de enfermedades minoritarias y metabólicas del Hospital Vall d'Hebron. Somos CESUR, RN y CHEC de enfermedades metabólicas y mi campo de mayor experiencia son las enfermedades lisosomales, Gaucher y Fabry sobre todo. Yo soy Elisenda Cortés, a la de la Font, que soy pediatra, especialista en neuropediatría y en concreto pues me dedico más a lo que son las enfermedades metabólicas en general, lisosomales y otras metabólicas, y tenemos la unidad de enfermedades minoritarias donde vemos pues los pacientes Fabry, entre otros, y trabajo en el Hospital Germans Trias de Badalona. Hola, buenos días, soy Jordi Gascón, soy neurólogo del Hospital de Bellvitge. Y allí soy responsable de la unidad de demencias por un lado y de la unidad de expertesa clínica en enfermedades lisosómicas para adultos. Allí especialmente me dedico a Niemann-Pick tipo C, pero también al resto de enfermedades lisosomales y por supuesto a Fabry. Bueno, pues, por cierto, yo soy Vicente Torrecosa, nefrólogo del Hospital Clínico,
también un poco paranoico porque oficialmente trabajo en la unidad de trasplante, que es donde trabajo, pero también metabolismo óseo-mineral, Fabry y algunos pequeños detalles más. Y vamos para adelante, Carlos. ¿Qué es para ti la enfermedad de Fabry? ¿Cómo la ve un cardiólogo? ¿Qué le preocupa tú mismo? Para mí la enfermedad de Fabry, imagino que para todos, es el tópico, pero es un reto, ¿no? Ha sido un reto aprenderla y está siendo un reto tratarla. Y creo que todos coincidiríamos en eso, en este tiempo verbal que he utilizado, porque estamos aprendiendo continuamente de estos pacientes, ¿no? Son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, son pacientes que tienen un síndrome cardiorrenal, son pacientes que tienen una hipertrófica que no es normal, son pacientes que pasan desapercibidos muchos años, son pacientes que tenemos que ser ágiles para pensar en ello, para poderlos diagnosticar, y conforme va pasando el tiempo son pacientes que realmente se visten con múltiples capas y que es muy difícil muchas veces, salvo que sea un fenotipo muy clásico, que ya hablaremos de esto, es muy difícil cazarlos, justificar muchas de las cosas que hacemos porque creemos en ello, y que me parece que nos va a dar mucho que hablar hoy. Por lo tanto, creo que he dicho muchas cosas y no quiero seguir pisando, pero encantado de ver a ver qué quieren colaborar mis compañeros. A ver qué nos aportan. Juan de Dios, tú Bueno, como sí, genetista sí. en este caso. No, si decía antes que yo era un poco esquizofrénico por ese papel dual de internista y genetista. La enfermedad de Fabry es una enfermedad que genera también sentimientos contradictorios, ¿no? En el sentido que es u odiada o deseada o que te gusta muchísimo, ¿no? Casi no deja indiferente a la gente, ¿no? Es un patrón que se repite en muchas enfermedades minoritarias, en el sentido que como no son enfermedades en las que tengamos en general una excesiva experiencia, tenemos cierta inseguridad, ¿no? Entonces, cuando de pronto algo, esto puede ser un Fabry y tal, y no estás, digamos, muy predispuesto, ¿no?, a atender ese tipo de patologías, pues enseguida dices, a ver cómo puedo quitarme esto de en medio. Y sin embargo, sucede justo al contrario. Si estás metido, has pasado al otro lado de la barrera, estás deseando, ¿no?, de encontrarte y de diagnosticar a un paciente con Fabry. Claro, para mí, ¿qué os voy a contar? Yo estoy en el lado de la barrera de que ya he pasado, y tanto como internista como genetista, pues es una enfermedad muy interesante, muy desgraciada para las personas que lo sufren, sobre todo si no se diagnostican como Dios manda. Y como cualquier otra enfermedad genética, el problema que tiene es que no vienen solos, es decir, que tú coges del cesto de las cerezas, sacas una cereza y muy probablemente hay más cerezas enganchadas en el cesto y que a lo mejor no se tenían ni idea, ¿no? Por lo tanto, cuando necesitamos un paciente, súbitamente esa segunda parte o esa segunda capa de mentalidad de genetista te dice, oye, hay que buscar el resto de los familiares que con toda seguridad en una enfermedad que es ligada al X, no es una enfermedad recesiva que haya sido, digamos, muy mala suerte, vamos a decir, tiene que haber con toda seguridad más miembros de la familia afectados, ¿no? Entonces es un reto, como dice Carles, pero es un reto atractivo, y cuando ya lo conoces, pues la verdad que te gusta, ¿no?, diagnosticarlos y después seguirlos, ¿no? ¿Por qué te gusta? Bueno, pues ese morbillo intelectual que a veces tienen, ¿no? Esto típicamente es una enfermedad, de hecho un capítulo de House, ¿no?, dedicada a la enfermedad de Fabry, ¿no?, que salían, digamos, imágenes de estas que fantasean y que reproducen en la peli, como que se han llamaradas de las manos y no sé qué historias, ¿no? Esto, claro, el diagnóstico diferencial en un Fabry, pues para un internista es una gozada, ¿no?, en realidad. O sea, que es un esfuerzo intelectual y barajar una serie de cosas muy apetecibles. Y luego, desde el punto de vista de la genética, ya hablaremos de lo que yo llamo la profecía autocumplida, que a veces deseas tanto diagnosticar un Fabry que te encuentras algo que será o no será, pero le das un valor a veces un poco excesivo, ¿no? Y espero que luego a lo largo de la mañana pongamos un poquito las cosas más en su sitio. María. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esta complejidad de este reto diagnóstico que comentabais, y para mí sobre todo lo que define la enfermedad de Fabry es que es una enfermedad multisistémica, y creo que esta mesa es un claro ejemplo de cómo esta afectación de los diferentes órganos la hemos de tener en cuenta, ¿no? Que el paciente es un global, es su corazón, su riñón, y que necesitamos unidades multidisciplinares con expertos que nos ayuden también, ¿no?, en el seguimiento de cada uno de los órganos que afectan a nuestros pacientes. Y creo que los hospitales han de ayudar muchísimo más a crear estas unidades, pues eso, con la experiencia de todos nosotros en ella.
Y Elisenda, tú estás en otro mundo. Sí, yo estoy en el otro en extremo de la vida, ¿no? Sí, porque además es el momento en el que, si hubiéramos estado hablando de esto hace 20 años, diríamos, tú tienes el 100% de los pacientes. Y yo creo que ahora es todo lo contrario. No diré que el 0, pero casi el 10% como mucho, porque todo lo que diagnosticamos son late onset, tardíos, mujeres, no sé, pero ¿cómo ves tú el panorama? Claro, pero es interesante lo que dices, ¿no? Precisamente por eso, porque lo que se diagnostica es más el late onset o las mujeres o demás, que desde el punto de vista pediátrico, pues tenemos que ser muy tozudos allí, poner un hincapié importante en las manifestaciones que podemos ver ya en la infancia, ¿no? Y ser conscientes de que si tratamos antes, pues probablemente manifestaciones en los distintos órganos diana pues van a ser más leves. No, lo que pasa en pediatría no es que sea complicado, pero sí que es complejo, porque podemos ver, vale, los casos familiares, ¿no? de mujeres que ya han diagnosticado y diagnostican en adultos, bien por manifestaciones cardíacas, nefrológicas, un ictus en edades tempranas, hacen estudio familiar y nos mandan a los niños, ¿no? Entonces, esto es uno de los pacientes que podemos valorar en la consulta, que será el más frecuente, de ser sincera. Y perdona que haga un inciso. ¿Y quién le tendría que ver? Porque pediatra, hay mucho pediatra. Claro. ¿Quién debería focalizarse más? En bajo nuestro tu caso, punto de vista. tenemos la unidad de enfermedades minoritarias que acoge pues minoritarias, eso quería oír. Neuropediatría, exacto. Y claro, como neuropediatra y sobre todo viendo metabólicas, pues la base de pediatra te sirve mucho, ¿no? Porque el paciente metabólico en el 100% no, pero en un porcentaje alto tiene manifestaciones multisistémicas. El Fabry es un ejemplo, pero otras lisosomales o peroxisomales pues tienen una afectación no solamente neurológica, que muchas veces es la prioritaria, pero sino a nivel de todos los otros órganos. Con lo cual lo vemos en la consulta y hacemos una valoración global del paciente. Y después tenemos los subespecialistas de cada especialidad pediátrica, pues el gastro, el cardiólogo, el nefro, que pueden valorar pues cosas concretas del paciente. Y desde la consulta pues se coordina un poco el global, ¿no? Y lo que decía, podemos ver pues los casos familiares, que son los más frecuentes. Si tuviéramos un diagnóstico precoz que en Cataluña y en España no está implantado como tal, en algunos países sí, aunque el Fabry tiene también sus dificultades para hacer un precoz neonatal. ¿Tú propones hacerlo? Es complejo, es difícil, es complejo. Puedes claro. intervenir, ¿eh? No, o sea, desde un punto de vista genético... Uno de los temas delicados, sí. Que no sé, vamos a entrar ya, ¿entramos a saco ya en eso? Sí. No hay guión. Jolín, yo creo que a lo mejor que desarrolles tu visión y luego ya vamos al punto, porque si no nos podemos enredar y la parte neurológica de adultos no la comentas, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a hablar y luego... Sí, porque es que ese es un tema menos muy meollo. Hombre. Gracias por rescatarme. Acaba. Los tres que vemos como pediatras, ¿no? El familiar, el que te puede venir de un precoz, aunque no tenemos precoz neonatal todavía en Cataluña o en España, y después la sospecha clínica, que es todavía más difícil. Si en el adulto comentabais, ¿no? Que es como un puzzle de muchas manifestaciones clínicas, en el niño todavía más, ¿no? Porque los dolores gastrointestinales idiopáticos es muy frecuente, los dolores de extremidades es muy difícil que un niño de 3-4 años te lo explique, los tinnitus, a no ser que pierdan audición, pues también es difícil, es complicado, es muy complicado y se tiene que tener un índice de sospecha muy alto. En mi caso no he visto ninguno que haya ido ahí aislado sin una historia familiar detrás. No, nunca, ¿no? Tampoco, o sea, no tengo una larga historia, pero, Que no es nada pero fácil. no es fácil, no. Bueno, ahora volveremos a la pregunta, rescatamos al neurólogo, no, si podemos ir jugando, y el nefrólogo, que todavía no ha hablado, pero bueno, hablará, que algo pinta también. El presidente, ¿no? Que interviene cuando quiere. Jordi, Pues... porque tú a ti sí que te llegan muy tarde, Sí, ¿o no? Sí, me llegan tarde, es verdad. Tú nos preguntabas qué es para nosotros, como lo vemos. Para mí es un ejemplo de complejidad y dificultad a varios niveles. Si yo me siento en la consulta de demencias a visitar pacientes, no voy a decir que todos sean iguales,
pero la manera de preguntarles, de hacer la historia clínica, las pruebas que tengo que pedir y las respuestas a esas preguntas serán muy similares. Si me siento a hacer una consulta de metabólicas, cada paciente que entra es una enfermedad y un mundo absolutamente distinto, con una anamnesis distinta, con unos resultados distintos, y eso es más complejo que el anterior escenario. En el caso de estas enfermedades, además, la edad de presentación es variable. Los síntomas de presentación son distintos y variables, con lo cual el diagnóstico es difícil y cuesta, a no ser que te dediques, que la gente piense en estas enfermedades. Con lo cual, pues para mí es difícil. Y desde el punto de vista de los pacientes, hombre, es una enfermedad que afecta muchísimo a su calidad de vida. Tiene un impacto considerable por las cosas que provoca en sí, porque puede provocar ictus y porque provoca polineuropatía, pero la gente con dolor crónico sufre más de lo que nos pensamos. El dolor crónico es una causa de queja cognitiva, de desadaptación laboral, de mala calidad de vida, y estos pacientes tienen esto. Para mí es una enfermedad que representa esto, un mundo complejo y difícil. Muy bien. Pues el nefrólogo le pasa la palabra a Jessica, que también lo es. Ha estado mucho tiempo trabajando en Fabry y ahora está deseando poder tener algún paciente para llevar adelante. ¿Cómo la ves? Espera, que te van a poner un micro y luego ya os lo pasáis por ahí. Está deseando el mal ajeno y sin más. Sí. El mal ajeno, ¿qué? ¿Qué tal? Yo soy Jessica Ugalde y bueno, yo creo que ya he pasado a ese otro lado de la barrera en el que pues me enamoré de la enfermedad y comencé a estudiarla mucho, a tratarla, y aún así pues es imposible tener algo claro, ¿no? con la enfermedad de Fabry. Soy nefróloga, me he formado aquí, trabajé muchos años con el equipo multidisciplinar y a nivel renal pues es más o menos igual, es un abanico de presentaciones que puede haber en la enfermedad de Fabry, desde una simple hematuria, proteinuria, es aquel paciente joven con una proteinuria sin causa clara, que a lo mejor si vas indagando más, pues si mi madre se murió con una enfermedad cardíaca o el padre que se murió con un ictus temprano, pues que una vez que vas rascando ya vas viendo que pues es una consecuencia de este ramillo de pacientes o familias que se van enganchando. Pues si no se diagnostica a tiempo, la enfermedad va progresando y va mostrándonos toda la cara de la insuficiencia renal, ¿no? Pues comienza a haber pérdida de la función renal porque ya comienzan a haber cambios crónicos, suele manifestarse con glomerulonefritis focal y segmentaria que no tiene tampoco una causa clara, y así progresivamente, ¿no? Hasta que el paciente termina necesitando terapia renal sustitutiva. Y hemos tenido casos de diagnóstico pues desde la proteinuria hasta el paciente que se diagnosticó con un screening en diálisis, ¿no? Entonces, claro, es un abanico y un reto también para el nefrólogo, un paciente con enfermedad de Fabry. Como los nefrólogos nos caracterizamos por ser igual un poquito raros y ser muy internistas, pues es una enfermedad que nos permite hacer mucho, buscar muchas opciones dentro de la potencial causa de esa proteinuria, ¿no? Porque hay varias enfermedades autoinmunes, otras hereditarias que pueden comportarse exactamente igual. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes? Nada, de que agarras el micro por ahí porque como va a ir circulando, pues nada, pasamos a lo que íbamos a debatir. Juan de Dios, a tú es igual. Es una manera de proteger a los pacientes, primero saber que la tienen. Claro, yo creo que todo lo que estamos comentando, y también Jessica, ponemos un poco el dedo en la llaga de lo difícil que es reconocer y diagnosticar estos pacientes. Primero, que si no estás, digamos, en el club del Fabry, te acuerdes, aunque es verdad que cada vez hay más labor de difusión de la enfermedad y es más conocida en diferentes foros, pero muchas veces el médico promedio, tanto médico generalista de atención primaria o internista o especialista, no lo tiene en su cabeza, ¿no? Esto de este eslogan que nos enseñan los médicos, de si oyes ruidos de cascos, piensa en caballos, nunca pienses en cebras, ¿no? Es decir, nos enseñan precisamente a sospechar patología prevalente y de alguna manera desestimar las enfermedades raras como causa de los síntomas que tienen. Y para diagnosticar Fabry tienes que hacer el ejercicio contrario. La cebra.
es pensar en la cebra, es decir, no puedes diagnosticar a aquellos que no conoces y que no sospechas, ¿no? Tienes un poco que cambiar el mindset que nos programa, ¿no? Desde pequeños, desde que hacemos patrón en general, para hacer diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Y screening sí, screening no? Claro, entonces, si fuera una enfermedad fácil de diagnosticar por todo el mundo, pues a lo mejor y en una fase, digamos, suficientemente precoz como para actuar, intervenir y evitar la evolución de la historia natural y las complicaciones, pues a lo mejor no estaremos ni siquiera planteándonos eso. De alguna manera las condiciones, y yo no soy pediatra, pero vamos, del cribado neonatal es tratar de diagnosticar en el momento que un ser humano nace, un problema que si tú no actúas de forma inmediata en ese problema, o bien con modificaciones dietéticas, o bien con algún tratamiento farmacológico, las consecuencias pueden ser irreversibles. Entonces, claro, la cuestión es, por una parte, la tensión que se produce en una enfermedad que es muy difícil. Si no estableces estrategias de cribado sistemático a diferentes niveles, una sería el cribado neonatal de los enanos recién nacidos, y otras son los cribados de los grupos de riesgo, porque tengan alguna patología que, aun siendo inespecífica, porque puede ser una causa de un fenotipo de estos, de inicio tardío, paucisintomáticos, con afectación más o menos de pocos órganos, con síntomas generalmente inespecíficos y con una lista de diagnóstico diferencial enorme. Entonces, claro, eso te diría, oye, pues es una ventana de oportunidad la que se nos abre con el cribado neonatal. Pero lo primero que surge es la paradoja de la prevalencia, ¿no? Es decir, cuando tú piensas en Fabris clásicos, las prevalencias están en 1,80.000, 1,100.000. Si piensas en inicio tardío, pues probablemente más bajo, ¿no? A lo mejor 1,30.000 o 25.000. Y sin embargo, te encuentras, cuando has cribado neonatal, encuentras casos, luego ya veríamos a ver estos casos exactamente qué son, en 1 cada 2.100, cada 3.000. Es decir, que hay una paradoja, exactamente estamos hablando de la misma cosa, del mismo concepto, cuando estamos haciendo un diagnóstico o bien clínico o bien por cribado, un grupo de riesgo respecto al cribado neonatal. Entonces, parece que habría una bolsa de error por parte, digamos, de la estructura médica que infradiagnosticaría una burrada de casos por esa disparidad tan tremenda de cifras, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, pues cuando tú revisas los casos que se diagnostican en cribado neonatal, hay una proporción tremenda de potenciales fenotipos de inicio tardío. Es decir, gente que a lo mejor estarían rigurosamente asintomáticos sin necesidad de ningún tipo de intervención médica, hasta que no tienen a lo mejor 40 o 50 años. Eso explica... Perdona que te interrumpe, ¿tiene sentido en este caso? A ver si te ibas a decir algo. Pero claro, te cortamos. Invasión de campo. No, solamente el pequeño paréntesis es que ese punto último hace que mucha gente ponga objeciones no ya de tipo científico o sanitario, sino objeciones éticas al cribado neonatal de una patología como puede ser enfermedad de Fabry, que no tiene nada que ver con fenilcetonuria, ni con hiperplasia renal congénita, ni con hipotiroidismo. Que tienes que hacer cosas ya, porque si no, la has fastidiado, por no decir otra palabra, ¿no? En esto estás etiquetando, estigmatizando durante mucho tiempo, en algunos casos sometiéndoles a una serie de procedimientos que pueden llegar hasta ser invasivos y no exentos de riesgo, que tienen el yin y el yang de esto, ¿no? No sé qué piensa Elisenda de todo esto, pero hay un debate. Había levantado la mano. Es un tema de controversia porque aquí hay defensores a ultranza del cribado neonatal de Fabry y que propugnan que en los sistemas sanitarios o regionales o estatales se generalice y se extienda, y otras personas, sobre todo el mundo de la academia, muy serios, que están en concreto en contra de que esto sea una práctica adecuada, ¿no? El cribado neonatal de Fabry. No, en mi caso no me podría posicionar claramente a favor o en contra, porque entiendo... No es difícil, no, yo creo que podemos entender la complejidad de todo esto, ¿no? Porque estamos hablando de un late onset, pero ¿qué entendemos por late onset? ¿El primer ictus que te hace? ¿O cuando ya tiene los primeros indicios de proteinuria, hematuria? ¿Qué es el onset de la enfermedad, ¿no? Porque en realidad si revisamos muchos de los casos pediátricos,
muchos de estos niños ya empiezan con manifestaciones a los 2, a los 3, a los 7 años, ¿no? Con las acroparestesias del Fabry, la hiposudoración y con todo un perfil de afectación de la vida diaria que hace que si te paras a mirar estos niños, en comparación con sus iguales del colegio, ya hay afectación de la calidad de vida, del rendimiento escolar. Entonces, ¿podríamos incidir en estos casos? Lo que dices es clave, ¿no? Porque todas las enfermedades que diagnosticamos tienen una fase preclínica o prediagnóstico. Entonces, muchas veces el debate, eso pasa mucho con muchos, acciones preventivas o de salud pública. Imaginaos cribado de cáncer de próstata, por ejemplo. Que muchas veces se dice, oye, si tú haces una estrategia de cribado sistemático, ¿vas a ser capaz de modificar la historia natural, aumentar la supervivencia, o simplemente estás aumentando el número de años en el que alguien está diagnosticado, pero no vas a poder cambiar la cosa? Entonces, yo no sé hasta qué punto esa fase, digamos, prediagnóstica que pueden tener los niños que fueran detectables en un cribado neonatal, que están más vinculados efectivamente a inicio tardío, sabiendo que la cuestión de la presentación tardía o de diagnóstico tardío, sabes que te estás fumando una serie de años que ha pasado desapercibido, 10 años, 15 años, pero claro, yo no sé si todos estos niños que aflorarían con el cribado neonatal, con formas, con mutaciones que están vinculadas con fenotipo de inicio clásico, realmente se corresponden a ese prototipo que tú dices de niños que ya tienen cierto disconfort, las molestias crónicas que comentaba Jordi, ¿no? Entonces, no lo sé, o realmente son niños que estarían realmente totalmente asintomáticos. No estoy seguro, vamos, yo no conozco ahora mismo estudios de seguimiento. Sí que se han hecho estudios de qué es lo que pasa con la familia, qué fenotipo se expresa, pero realmente ver una cohorte de niños con cribado neonatal que realmente se estudien con, yo que sé, con test o con algún tipo de cuestión para poder aflorar cuál es la sintomatología latente que pasaría desapercibida y que puede atribuirlo a Fabry, yo no lo conozco, pero puede existir. No sé si... En Taiwán hay un... En Taiwán hay uno reciente. protocolo Hay de uno cribaje reciente, muy marcado. Sí. Sí, que lo están haciendo y tienen cada vez más datos. Supongo que en el mundo... ¿Y cuál es su conclusión? A ver, es que es muy compleja esta pregunta, no te lo voy a negar. O sea, yo creo que el afán diagnóstico nuestro, pues somos la mayoría bastante partidarios a este screening neonatal, pero porque ayuda a encontrar a aquellos varones con actividades por debajo del 1, formas clásicas. Ahí yo creo que sí que tienen un beneficio el hacerles un diagnóstico precoz, porque ya como dice Lisenda, ya en edades pues 5 o 7 años, muchas veces, aunque no se detecte, pues empiezan a tener pues estos dolores neuropáticos, esta alteración de la sudoración. ¿Y cuántos casos hemos visto que ya en torno a los 30, 40 años ya tienen los problemas renales y empiezan a tener afectación cardíaca? Entonces, son pacientes que tenemos en trasplante con 45 años. Esta gente sí que se beneficia. El problema, pues son los late onset y sobre todo pues las mujeres. Tendríamos que tener muy bien protocolizado cuál va a ser el seguimiento en estos niños, o si va a hacerse seguimiento en niños o esperar a una edad más adolescente. Eso es lo que falta, que no podemos tirarnos a la piscina y hacer un cribaje y decidir, pues, bien, todos diagnosticados, pero ¿qué hacemos después? Se ha de protocolizar. Y yo creo que si se hiciera bien, pues entonces... Una experiencia que tuvimos aquí con una familia justamente. Teníamos 2 niños asintomáticos con la mutación y claro, el niño tenía 0 actividad enzimática, 0. Pero claro, tanto madre como los 2 niños eran totalmente asintomáticos. Nosotros tenemos aquí un circuito de seguimiento justamente para ir detectando en el momento en el que haya una alteración clínica, pues empezar el tratamiento, esto en los adultos. Como era pues, el único caso que teníamos de niños, se coordinó con San Juan de Dios. Pero al ser tan asintomáticos, y no sé si Jordi tú tienes un poco esta impresión, pero también a nivel psicológico, es un paciente diferente, a veces difícil de tratar, pues la madre nos bloqueó y al final pues dijo no y se negó totalmente y los tenemos ahí. Sabemos que es un niño sin actividad, que lo más probable es que aunque ahora esté asintomático, con los años tenga afectación porque no tiene actividad enzimática.
¿Y qué haces aquí, no? Claro. Es un poco estás atado de manos. Aquí yo creo que no, que justo en este caso no hemos de buscar la aparición de clínicas, sino ese signo precoz, que en vuestro caso seguramente es la proteinuria, pero es que también la resonancia con el T1 mapping. Pero A nosotros nos ha ligarse. pasado con los niños de diagnosticar antes la alteración del en formas clásicas, la alteración del T1 que antes de la proteinuria. Y, Sí. y es que actividad de cero va a desarrollar síntomas sin nada. Que Jessica se refiere a casos diagnosticados en un estudio familiar. Sí, no, sí, pero bueno, sí. es- No, no, claro está. Yo creo que está extrapolando. Sí, sí, Es sí, decir, de si qué hicieron un hacemos, cribado ¿no? y te encuentras con Pero un yo creo diagnóstico, que no es el mismo ¿qué escenario. haces con ello? ¿Qué No haces es el con ello? escenario, porque probablemente ese caso, esos niños se han diagnosticado cuando has hecho la explotación del estudio familiar, partes probablemente de un caso índice que tenía, digamos, una clínica florida, diagnosticable, y a pesar de la enorme variabilidad que hay de la expresión clínica para una misma mutación, porque hay muchos factores moduladores, que probablemente después hablaremos de ellos, la genética no es determinista, esto es muy importante, es decir, no es lo mismo genotipo que fenotipo. Y en algunas enfermedades hay una buena correlación entre el genotipo y el fenotipo, pero no es el caso en Fabry. Es decir, que incluso en la misma familia puede haber algún caso con un Fabry incluso clásico en un varón con una mutación fea y que luego no en todos los varones de la familia tenga un comportamiento exactamente idéntico, ¿no? Entonces, claro, ese afloramiento de esos niños que desde luego es verdad que el tema de la psicología y de los padres pues son en el tema de las enfermedades hereditarias funciona mucho el tema de la culpa, o sea, de los padres que se sienten responsables y culpables de lo que pasa a los niños. Entonces se crea una especie de distorsión psicológica de sobreprotección que no quieres que le pasen a tu hijo, pero tampoco que le agredan desde el punto de vista médico por algo que tú te sientes en parte responsable porque tú lo has transmitido de alguna manera, ¿no? Es decir, que son mecanismos psicológicos un poco distintos a lo que es la patología convencional. Entonces, no podemos, digamos, ese comentario que tú has hecho ilustra mucho esta complejidad, pero no estamos hablando de eso. Es que en el cribado neonatal tú puedes encontrarte en una población, no sé, Barcelona cuánta gente tiene. ¿1,5 millones? ¿Millón y ¿En área medio? metropolitana? Pues a lo mejor las matemáticas pueden fallar, pero a lo mejor te encuentras de pronto, no sé, 3.000 en el estudio segundo de Taiwán, porque los taiwaneses publicaron un estudio ya hace bastantes años en el que la prevalencia era de 1 o 2100, una cosa así. Pero Y bueno, ahora- ya es endogamia, ¿no? ¿Qué? Ya será más alta, ¿no? Bueno, pero no es lo mismo que las guerras recesivas, que la endogamia es muy decisiva. Aquí Sí, no, pero bueno, sí, se juntan Tienes entre foco, ellos se y por lo juntan muy tanto bien, sí. pueden un poco, digamos, enriquecer la proporción, Ajá. ¿no? No, pero que en lo que comentaba María, en el estudio que han hecho, no es en el mismo grupo de investigación, pero se apoyan un poco en la misma estructura y que ya plantean que, claro, que el cribado neonatal es válido el cribado enzimático para los varones, pero para las niñas tienen que hacer el estudio molecular del gen de forma sistemática, ¿no? Y luego ya a posteriori ven el resto de las cosas. Claro, hacen un protocolo de seguimiento y dicen que lo que es crítico es, una vez que aflora un niño, un consejo genético muy potente para que ponga las cosas en su sitio, porque, claro, y luego también podemos hablar de lo que es el consejo genético más adelante, porque a veces se trivializa pensando que es decir, mira, si eres mujer, tienes una probabilidad del 50% de tener niños y niñas con afectados, y si eres un varón, tus niñas todas y tal. Y ahí parece que se acaba el consejo genético. El consejo genético es mucho más complejo que todo esto, ¿no? Entonces, claro, si tú pones la etiqueta de que un niño en un cribado neonatal tiene una mutación, eso implica una responsabilidad para el sistema sanitario brutal. No te puedes olvidar y poner la etiqueta y tal. O sea, efectivamente tienes que hacer un seguimiento tal, tienes que aportar un asesoramiento y un estudio familiar muy tal, que bueno, los taiwaneses, hasta que los chinos los invadan del todo, pues de momento lo están lo pueden hacer. Que lo pueden hacer en cualquier momento. ¿Tú qué opinas, Carlos? No, Que te yo, veo aquí es nervioso. que mira, me había apuntado, es un gusto siempre compartir una mesa con Juan, porque siempre va abriendo melones, ¿no? Que hay que ir digiriendo poco a poco, ¿no? Pero yo la primera pregunta que iba a hacer es cómo vamos a manejar todo esto, ¿no? ¿Qué respuesta queremos que el sistema dé a estas familias a las que les vamos a provocar un estrés muy grande para un porcentaje, insisto, en que la actuación precoz
tú lo has ilustrado muy bien, ¿no? El fenotipo clásico, que es un poco el que ha ido hablando Elisenda y tal, pues es que se ve claro, ¿no? Es que este paciente, bueno, la duda es cuándo empezamos el tratamiento, que supongo que esto lo trataremos más adelante porque los que llevamos esto decimos, pues cuando puedas y cuanto antes mejor si es un clásico. El otro es otra cosa que también podemos hablar, ¿no? Pero claro, si vamos a empezar a diagnosticar late onsets o variantes, que hay gente que incluso dice que la penetrancia es tan variable que igual nunca van a tener enfermedad, y estoy completamente de acuerdo con esto, ¿no? Un N215D, o sea, hay varias pues que te genera dudas que estás haciendo y le vas a decir a un niño o una niña, me da igual, de una semana de vida y a su familia que tiene enfermedad de Fabry, ¿no? Y cuando ellos leen, porque a mí me ha pasado y alguna vez, pues has hecho screening y dices, mire, vamos a mirar una cosa, pues si tuviera usted esto, y oye, te llaman cuando llegan a casa, ¿eh? Te llaman cuando llegan a casa y te dicen, oiga, ¿usted me va a mirar esto? Esto lo he estado leyendo, es una enfermedad muy grave y usted me quiere mirar, ¿usted cree que yo tengo esto? Es decir, que tenemos que tener, antes de hacer un screening natal, muy claro qué vamos a decir, el consejo genético, qué vamos a hacer, el follow-up, y qué vamos a considerar que hay que seguir, y a los que no vayamos a seguir, porque hemos intuido que algunos no queremos seguir, ¿cómo vamos a manejar a esa familia? Que le vamos a decir que no le vamos a seguir, porque usted no se preocupe, porque también hay una manera de transmitir información a la población y que ésta la capte, que también hemos hablado de esto, ¿no? Del estrés, de la psicología, de las familias y de la población en la que vivimos, porque hay que saber manejar la información y no todo el mundo está preparado para manejar esa información, por mucho que tengas un consejo genético de 1, 2, 3, 4 horas, 5 consultas. Vamos a poner orden y entrar Jordi también. Tendríamos que hacerlo y luego vemos cómo... Yo creo... ¿A ti te gustaría saberlo? Yo pienso que un screening generalizado está poco justificado a día de hoy todavía. Es mi opinión, que no soy pediatra y que por tanto, mi opinión vale muy poco, ¿no? Pero vaya. Un sexto, no, un 20. ¿Tú qué dices? Perdón, ¿qué dices? Yo es que soy neurólogo y cuando veo a un paciente joven ictado, sabe muy mal. Entonces... ¿Tú lo harías? Yo me lo plantearía seriamente y quizá lo haría. Quizá solo en hombres. Quizá lo ofrecería y el que no se lo quiera hacer, pues que no se lo haga, informaría, y el que no quiera saber, que los pacientes tienen derecho y las familias a saber, pero también a no saber, pues el que no quiera saber que no se lo haga. Pero yo me lo plantearía en serio, porque ver un paciente de 30 y pocos años o de 40 ictado sabe muy mal. Realmente que nos podría haber pillado antes un paciente que se a los 30-34 años con un buen sistema de detección poblacional. El problema es que no tenemos un buen sistema de detección y que los tiempos de retraso diagnóstico en estas y en otras enfermedades son considerables. Pero... No, yo la pregunta es si hacemos un cribaje y luego qué hacemos, ¿no? Entonces ahí sería la segunda parte. Sí, entonces a eso iba. Después de cribarlos, habría que decir, hombre, si lo hacemos es para tratarlos, ¿no? Yo, al principio nos preguntabas cómo vemos el Fabry. Para mí es una vasculopatía. Para mí es una enfermedad de los vasos que llevan la sangre al sistema nervioso. Y si nos dedicamos a tratar a la gente con colesterol o con hipertensión para evitar eventos cardiovasculares, bueno, pues si conocemos esto y lo entendemos como un factor de riesgo cardiovascular, yo me lo plantearía en serio. Si quizá tendríamos que sentarnos y ver cuántos eventos evitamos y los tratamos, ¿no? Con cierto tiempo. Pero yo me plantearía... Es lo que decía María, ¿no? Que habría que protocolizar. Yo me plantearía en serio... ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos planteamos? ¿Hay alguien por ahí que quiera...? Sí. Jorge. Buenos días. Soy Jorge Cebolla, del Departamento Médico de Takeda. Una discusión muy interesante. Yo os voy a lanzar un reto a la mesa, ¿no? Porque yo creo que todo lo que estáis discutiendo está en base a que no podemos hacer no tenemos una historia natural de las mutaciones, no existe la correlación genotipo-fenotipo, no hay estudios de modificadores genéticos y, lo más importante, que no tenemos marcadores fiables que nos permitan hacer pronóstico. Entonces, por eso yo creo que estáis discutiendo y se discute la idoneidad de la incorporación del Fabry en el newborn screening por este motivo, porque el manejo psicológico de las familias es importantísimo, porque es una de las cosas que hay que manejar con este tipo de pacientes, ¿no? Pero sobre todo, cómo podemos protocolizar y seguir a estos pacientes
teniendo una certeza pronóstica de lo que les va a ocurrir, porque sí que es cierto que la historia natural de la patología está perfectamente conocida, cómo los tratamientos específicos la modifican esta historia natural y son efectivos, y tenemos evidencias de que la detección y el tratamiento, o sea, que el tratamiento temprano es muy efectivo. El problema es el de siempre, no tenemos unos instrumentos de seguimiento suficientemente fiables para podernos plantear la entrada en cartera o que el newborn screening se implante, porque las técnicas están muy claras, sabemos cómo habría que hacerlo, que puede ser más costoso, ¿no? Sino es el cómo hacer ese seguimiento o tener esa certeza de poder identificar un late onset, que es al final lo que nos preocupa, ¿no? En el newborn screening, porque el clásico, pues quiero decir, va a debutar tarde o temprano. Es cómo hacer ese seguimiento, tener herramientas para, antes de que aparezca el outcome clínico, poder instaurar ya un tratamiento específico. Es decir, y eso que se ha avanzado bastante, ¿no? Por matizar un poco, lo que quiero expresar en la mesa es que lo que no podemos hacer es empezar la casa por el tejado. Es decir, si tú quieres hacer newborn screening y quieres hacer todo esto, lo primero que tenemos que saber es qué queremos hacer con todos ellos, ¿no? Tú ahora planteas un estudio longitudinal de todo el screening neonatal a largo plazo para establecer marcadores pronósticos, que es muy interesante a nivel de un estudio, ¿no? Pero a nivel de manejo clínico actual, creo que tenemos que decir primero qué queremos hacer y luego es una posibilidad poder hacer esto, ¿no? Pero creo que tenemos que saber qué hacer con todos estos todavía, y todavía no estamos de acuerdo todos, o por lo menos no tenemos una estructura del sistema, porque no tenemos muchas, ¿no? Pero en este caso creo que tenemos que pensar muy bien qué estructura queremos, ¿no? Para implementarlo luego. Pero no implementarlo y luego vemos qué hacemos, ¿no? Pero yo creo que estamos Sí. que todos de acuerdo. Habría que protocolizarlo antes de empezar a hacer el cribaje, pero sí protocolizarlo, porque si tú sabes que tienes una mutación que no sabes si es tardía o no, pero como mínimo este niño ya puedas empezar a hacerle estudios concretos, aunque sea mirarle la orina, pero bueno, que puede hacer una detección muy precoz de lo que le puede estar pasando, o estudio cardiológico básico. De la otra manera, seguro que llegas tarde. No lo sé si estáis de acuerdo o no. Yo creo que Jorge también se refiere a evolucionar con el tema de los biomarcadores, ¿no? Sí, pero ahí estamos muy... Le veo. Claro, yo a veces Estamos muy perdidos. Luego hablaremos del ISO-GB3 y demás, pero Pero es el conjunto del conocimiento, ¿no? O sea, es el pronóstico. ¿No crees, Carlas, que el no tener decidida esa estructura está condicionada porque no hay buenas herramientas que condicionan el saber qué hacer con esos pacientes? Y al final también están marcadas las guías y los criterios de inicio de tratamiento, ¿no? Todo está como muy relacionado. Entonces, ¿no crees que esa falta de decir qué vamos a hacer con ellos es porque no tenemos las herramientas para poder saber qué hacer con ellos? yo creo que es más que no tenemos herramientas, tenemos suficientes. El problema es que no podemos disponer de... O sea, yo de repente no puedo asumir 200 pacientes o no. Es que es eso. No, yo no, vamos, yo os entiendo perfectamente, y además entiendo que cada vez que estamos pensando en hacer el screening neonatal estamos pensando en el chico con neuropatía, estamos pensando en el ictus, estamos pensando en la enfermedad renal crónica, y evidentemente se mueren de lo mío, de la enfermedad cardiovascular, casi todos, ¿no? Porque si lo trasplantas bien, pues va tirando. La neuropatía, pues es cierto que es limitante y en algunos casos mucho, porque se asocia a trastornos tróficos y tal, pero se mueren habitualmente del corazón, ¿no? Entonces, y se mueren... Bueno, hay un estudio, ¿no?, que se publicó hace unos pocos años, ¿no?, que lo demuestra claramente, ¿no? Del Saber por riñón qué, pero no se muere ninguno. Exacto. Entonces, te cojo el guante y lo compro. El problema es que estamos pensando todo el rato en este paciente. Entonces, tenemos que dar una vuelta y saber muy bien que cuando hagamos un screening es que, vaya, yo tampoco soy un experto, pero detectar a todos los casos significa saber qué hacer con todos los casos. Con los clásicos lo tenemos muy claro, ahora hay que saber qué hacer con esto. Los biomarcadores están muy bien, ahora mismo no tenemos ninguno, y luego tendríamos que asumir un volumen brutal de positivos y tal. Es decir, está bien, o sea, toda iniciativa es buena, y en el formato que planteamos es un formato de estudio, de evolución, pero implementación en práctica clínica, pragmática, es más dudoso a día de hoy. Eso es a lo que me quiero referir, a pesar de que el clásico no hay ninguna duda que
que evidentemente, claro, también hay múltiples maneras de detectar a estos pacientes. Si tienes unos buenos neuropediatras, probablemente puedas encontrar a pacientes que son clásicos y que de pequeños les arde las manos, tocan el suelo, las racholas, no sudan, no toleran el esfuerzo, es decir que los esfuerzos tienen que ser múltiples, pero no se soluciona solo porque hagas un screening neonatal, sino que hay que hacer formación, pues como estamos haciendo hoy, ¿no? Pero que son muchas cosas. Pues todos los... Sí, sí, Era sí. un poco para añadir algo más de cizaña a todo esto. Nada. Y después estamos también con el tema económico, ¿no? Que también sería un criterio, porque si vamos a detectar muchos, ¿en qué momento empezaremos a tratar? ¿Estamos seguros de que trataremos al 100% los que tienen la indicación absoluta? Y si estamos dispuestos, claro, si hacemos screening es para estar dispuestos a tratar. Y si tratamos, el sistema puede asumir esto ya con todos los tratamientos nuevos de terapia génica, CRISPR, todos los nuevos que van saliendo que son infinitamente más costosos que la terapia enzimática sustitutiva. Esto sería una parte así de cizaña y después un comentario de reflexión, que es el tema de cuando a uno mismo le diagnostican una posible enfermedad y te lo explican, que tienes que manejar esta ansiedad y esta incertidumbre, con la diferencia, que es lo que vemos los pediatras, cuando te explican todo esto referente a tu hijo, que esto se maneja mucho, mucho peor. Entonces, bueno, haría falta todo que estuviera muy bien organizado y con un buen soporte pues psicológico, de asesoramiento genético, pediatras y las diferentes piezas del juego que intervienen, pues que estuvieran muy, muy bien formados. A modo de reflexión todo esto. Porque... Bueno, respecto a Jordi, creo que lo he visto con ganas de decir algo. Sí, estaba pensando en lo del impacto económico antes de que lo dijeras tú y estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que en esos balances hay que tener en cuenta lo que cuestan los tratamientos, lo que cuesta la estructura diagnóstica, pero en el otro lado está lo que ahorras en discapacidad durante muchos años. Hay muchos pacientes con enfermedad de Fabry que no pueden trabajar, que están cobrando una pensión del Estado. Igual tendrías a gente más contenta y trabajando, y eso es, y no necesitando recursos sociosanitarios, y eso es un impacto económico a restar en lo que cuestan en sí los tratamientos. Y hacer estos cálculos no debe ser ni mucho menos fácil. Pero bueno, mejoras en calidad de vida y probablemente te ahorras a largo plazo una patología, la severidad de la patología. Seguro, igual puedes ahorrar incluso, pero igual ahorras trasplantes, que son muy caros, ahorras pensiones. No son tan caros. Depende de quién los haga. Juan de Dios, ibas a decir algo. No, que yo creo que todos los argumentos que están diciendo pues son muy sensatos, ¿no? Y todos son argumentos a favor y en contra. Discrepo un poquito de Jorge, y casi siempre estoy de acuerdo con él, en que conozcamos muy bien la historia natural de Fabry. Porque la historia natural de Fabry no la puedes, deducir exclusivamente de los sistemas de registro de la enfermedad, ¿no? Que forman parte solamente de la parte emergida del iceberg y no de todo, ¿no? Es decir, a lo mejor dentro de 30 años se puede tener, o de Taiwán o donde sea, una reconstrucción de la historia natural un poco más fiable de estos casos que estamos pensando que pueden aflorar y que no exactamente todos ellos la situación un poco dramática que queríamos prevenir, ¿no? Entonces, más allá de los argumentos científicos y éticos que podemos hablar, de luego lo que habéis hablado vosotros de los argumentos económicos, yo creo que son decisivos. Es decir, hace falta un protocolo de actuación, hace falta un sistema sanitario que lo soporte. Y efectivamente habrá costes asumidos y costes que se pueden prevenir, y a ver ese balance, que eso efectivamente no debe ser sencillo de calcular, a ver cómo se consigue. Y luego lo que podemos plantearnos es que si no hay cribado neonatal, hay otros métodos que el sistema sanitario puede implementar para realmente que no exista esa bolsa, digamos, de casos no diagnosticados, porque a lo mejor también hay otras estrategias que pueden un poco sortear los problemas que puede tener un cribado neonatal masivo, y que también pueden conseguir lo mismo, ¿no? Desde mejora del awareness. No sé, pregunta. María. No, o sea, se crearon en varios países sistemas de cribaje en población con alto riesgo, ¿no? Con miocardiopatía, con diálisis. Y a mí me viene a la cabeza el estudio de Portugal de miocardiopatía,
en que no le salía coste efectivo hacer estudio genético a todas las miocardiopatías hipertróficas porque la tasa de Fabry's que le salía era de 0,1%. Entonces, todos esos proyectos muchas veces se han ido retirando de los sistemas de salud. No sé. Bueno, la ventaja es que si haces un panel molecular ante una hipertrófica, que está incluido también el gen GLA junto con todos los demás, probablemente sí que va a ser más coste efectivo que antes, ¿no? Ellos hacían un panel, pero lo que decían lógicamente es que encontraban mucho más frecuentemente otro tipo de mutaciones que causaban que no GLA. Pero entonces nosotros lo hacemos. También, ¿no? Que es interesante, o sea, que claro. No solamente pensemos que el Fabry es el universo completo, ¿no? O sea, que la gente tiene enferma de muchísimas cosas y de Fabry enferma a lo mejor menos que de otras cosas, ¿no? Claro, pero muchas veces estos proyectos ya se hacen en personas que ya tienen una afectación clínica marcada, entonces llegamos tarde a todos ellos. Entonces deberíamos crear algún otro sistema que a mí realmente no se me ocurre, no sé si a vosotros. Yo, el sistema que tenemos en mi hospital, aparte de conseguir siempre tener GLA en los paneles, ¿no?, que lo hemos comentado, es que todo el mundo me comenta la mínima sospecha de que pueda tener algo relacionado con el Fabry si ven ciertos detalles, ¿no? Eso es awareness. Y entonces hemos hecho mucho trabajo con residentes, con gente, presentándole casos. La verdad que hay un índice de sospecha que permite cazar muchísimas cosas, pero eso nunca te va a asegurar el 100%, que eso sí que te lo aseguran otros sistemas, ¿no? Lo que yo siempre diría es que nadie se sienta, digamos, discriminado o perjudicado si piensa que es un Fabry o sienta, no le voy a decir, pues seguro que no es un Fabry, no, coméntalo. Coméntalo, si tú has pensado esto, coméntalo y lo comentamos a ver si vale la pena o no hacer esta prueba. Que muchas veces pasa eso, es como cuando en el público no quieren hacer una pregunta, ¿no? Y dices, es que a ver si voy a decir una tontería. No, yo insisto mucho, no hay tonterías y menos en esto porque no sabemos nada. Un poco lo que decía Juan de Dios. Yo pienso eso, que no hay ningún sistema perfecto, probablemente el screening neonatal pues tiene sus cosas negativas, pero que solo con esto no va a haber suficiente, hay que pensar en otras cosas y desde luego hay que enarbolar una estrategia para todo esto, porque es una bola muy grande y que atañe al Fabry y a muchas otras enfermedades que también se podrían apuntar, ¿no? María José, que te veo con ganas de... Espera, que tienes aquí el micro. Tema realmente complejo el cribado neonatal de esta enfermedad, porque en los estudios de Taiwán, Italia, han hecho también en Santiago de Compostela, la verdad es que las frecuencias son de 1 cada 2000 y las mutaciones realmente son todas late onset, es decir que directamente ningún paciente se beneficiaría del programa, ¿no? Pero sí que pienso por otro lado, es decir, no soy tan radical como la gente que dice no al Fabry, creo que hay que establecer el debate porque, porque creo que está bien que se pudiera hacer, más que nada habiendo un buen follow-up después, ¿no? Es decir, que se informase a la familia y que este niño no se le tratase como a un enfermo, es decir, informar bien, informar de que en la enfermedad de Fabry hay muchos late onset, que la mutación que tiene este niño en principio igual no le aparece nunca la enfermedad o le aparecerá de mayor, pero que sí que se convendría que un pediatra pues lo fuera siguiendo, ¿no? Porque en el momento en que aparezcan síntomas, pues bueno, tratarlo. Es decir, yo no trataría así de entrada como en el cribaje neonatal, cuando encuentras una patología lo tratas porque realmente ves que el beneficio es total. No es el caso de Fabry, pero sí que cuando empezase la clínica, pues creo que igual entonces tendría que introducirse. Más que mirar biomarcadores, y esto es la clínica, creo que es lo que mandaría, ¿no? Entonces yo creo que tendría que hacerse un buen seguimiento, establecer que el programa, pues que la sanidad que tengamos en el país, pues que establezca estos protocolos bien estandarizados, que haya una buena formación de enfermedades raras, porque la verdad es que desde que yo empecé hasta ahora ha evolucionado muchísimo, pero queda mucho por hacer, es decir, ha evolucionado mucho. Yo llevo casi 30 años trabajando en enfermedades metabólicas hereditarias y la verdad es que hay un abismo desde cuando yo empecé a ahora, porque yo empecé con la genética molecular, estableciendo los primeros laboratorios de genética molecular de estas enfermedades, y ahora pues es que hay el Next Generation Sequencing en todos los hospitales, todo el mundo lo tiene montado, ¿no? Es decir, ha cambiado muchísimo la formación a nivel de los bioquímicos, nosotros, y a nivel de los clínicos, es decir, todos hemos aprendido muchísimo en estos años.
Entonces yo creo que el Fabry es una enfermedad controvertida, una enfermedad que no tengo clarísimo que tenga que hacerse el cribado, pero creo que a la larga se irán cribando muchas cosas. Y entonces ya habrá el cribado genético, ya habrán muchas más cosas, y entonces quizás sí que el Fabry pues, es una de las enfermedades que tiene que cribarse. Y al menos pues, tener un buen programa de seguimiento, que se establezcan en la sanidad pública estos tipos de programas de seguimiento. ¿Qué se hace cuando se diagnostica a un niño en la detección precoz? No es suficiente diagnosticarlo y mira, ya está, ya la buena de Dios, sino tener un buen consejo genético detrás, un buen servicio pediátrico para ir siguiendo a este niño y ver si puede tener clínica, porque estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, hay pacientes en una misma familia que tú has diagnosticado el caso índice, como el caso de estos niños, que era un señor mayor y tenía su clínica y era un clásico, y luego estos dos niños que la actividad enzimática era nada, los dos hermanitos. Y bueno, ¿estos niños qué? ¿Ahora no se les hace nada? Pues igual estos niños de aquí poco empiezan a tener problemas y una proteinuria, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, sí, diagnosticar, pero un buen seguimiento establecido. Es fundamental, ¿no? ¿Alguien más quiere opinar? Víctor, ¿tú qué harías? No sabíamos que había posibilidad de admisión. Pero yo tal vez un poco en relación al coste económico, yo me planteo un poco también el coste clínico del tratamiento, porque no es una enfermedad en la que tengamos un tratamiento curativo, que sería lo ideal, sino tenemos pues el reemplazo enzimático que retrasa, pero ya vemos por la experiencia que retrasa, pero no termina de frenar la afectación orgánica, y que a fin de cuentas hay aquellos pacientes que desarrollan anticuerpos que aún no tenemos claro si tienen efecto o no, pero que al fin pues hemos tenido alguna experiencia que va evolucionando hasta que mi impresión subjetiva es pues deja de hacer efecto y el paciente termina de afectarse, que es cuando... va al cardiólogo o el ictus o termina pues trasplantado, ¿no? Entonces, eso también a mí me ha generado la duda de empezar el tratamiento tiene sus ventajas porque a lo mejor frenas, pero si no es una mutación muy agresiva, a lo mejor también no le hacemos un bien empezando muy temprano, porque a lo mejor hace unos anticuerpos que al fin y al cabo hará que no responda a ese tratamiento, probablemente, ¿no? Porque tampoco está esto claro de qué papel tienen estos anticuerpos. Entonces... Bueno, hay muchos tratamientos, digamos, no solo el reemplazo enzimático. Empiezan a haber las chaperonas, hay chaperonas muy efectivas, hay otros tipos de tratamiento y más que van a llegar. Es decir, que bueno, que hay que estar abierto y esperando y ir lo que hay, ¿no? Yo creo que la clínica manda. Perdón, sí, María. Es que lo del tratamiento precoz, no precoz, yo estoy de acuerdo en que se ha de esperar a que haya signos o afectación en órganos diana. Hasta ahí sí, pero yo creo que ya tenemos bastante evidencia en los registros, en nuestras experiencias, que no son como la de otros países porque tenemos el número que tenemos, pero que el tratamiento precoz favorece a la no aparición o a enlentecer un poco la progresión de esta enfermedad. Entonces, el tema de los anticuerpos en los tratamientos enzimáticos es tema de debate completamente, porque una cosa no es que hagas los anticuerpos IgG, pero estos son neutralizantes, afectan o no a la actividad. Los estudios no son claros. Hay compañeros que intentan o hablan de doblar dosis para intentar saturar estos anticuerpos. Eso tampoco queda claro y el coste económico también es muy grande. Es algo que se ha de estudiar. Pero es que hasta que no dispongamos, ¿no?, de las opciones también de hacer los anticuerpos en nuestra práctica clínica habitual en los hospitales, no podremos tampoco saber cómo evolucionan los pacientes, porque al menos nosotros se lo hacemos cuando el paciente empieza a ir mal, ahí le hacemos los anticuerpos y vemos cuánto tiempo lleva con los anticuerpos. Realmente los que van bien también los están desarrollando, porque es lo que parece en la mayoría de estudios. No sé, esto Marc de nuestro laboratorio realmente está desarrollándolo y espero que nos lo ponga en marcha dentro de poco. Ahora nos lo cuenta. Cerramos el capítulo. Bueno, cribaje sí, cribaje no. Bueno, sí. No. Nada, si es que iba a decir que estoy completamente de acuerdo con ella, que sabemos lo que pasa,
no lo que pasará cuando los traten, pero si no los tratamos sabemos lo que pasa, ¿no? Y si vamos tarde sabemos. Si luego van a hacer anticuerpos, si luego van a dejar de responder, si luego tal, esto no lo sabemos todavía y creo que está por ver y el beneficio siempre tiene que ir a favor de los pacientes. Esa es mi opinión. Sí, Jorge. Yo, antes de que cerréis el No, sector del cribado, os voy a lanzar otra piedra y más. No hay acción neonatal, sino el cribado de la población de riesgo. ¿Cómo valoráis en ese esfuerzo por intentar reducir costes, reducir cargas de trabajo, la utilización de las nuevas tecnologías a la hora de identificar pacientes potencialmente en riesgo que se han podido escapar y pasar a un cribado, digamos, de población de riesgo, pero más dirigido? Voy a ser ejemplo, un lenguaje de pensamiento natural que busca las historias clínicas, aquellas cosas que se han escapado y a lo mejor pacientes que te habían escapado los traes y puedes hacer un cribado más dirigido. ¿Cómo lo valoráis? Esto es súper interesante porque esto se ha hecho, por ejemplo, en Portugal con el tema de cardio, a nivel de los electros. Sucede que le salen todos con su fenotipo. Es decir, a ellos lo que les sale es que si tienes bloqueo de rama derecha y test negativas, tienes más probabilidad de tener Fabry, pero ese no es el que va a tener el mayor beneficio del tratamiento porque ese paciente ya tiene una miocardiopatía avanzada por enfermedad de Fabry. Entonces, creo que tienen mucha utilidad, creo que se pueden implementar, pero tenemos que decir, porque, por ejemplo, para mí un Fabry canta por otros motivos, ¿no? En un Fabry precoz tiene unos voltajes súper exagerados para una hipertrofia que no... Y ese es el que se va a beneficiar, seguro, evidentemente, ese se va a beneficiar. El que ya tiene el bloqueo de rama derecha, que es el que se publicó, ¿no? El score de sospecha, no estoy nada de acuerdo con ese artículo, porque ese paciente sí que tendrá Fabry, pero ya vamos muy tarde. Y luego tú estás haciendo esta herramienta para captar pacientes. Para las familias irá muy bien, ¿no? Para las familias irá muy bien, porque diagnosticarás otros casos y tal, pero para ese paciente tiene menos interés. Pero estoy 100% de acuerdo que puede llegar a funcionar un cribaje algorítmico y con inteligencia artificial, al menos a nivel de cardio, para que se abra una lucecita. Sí. Yo sí que lo creo. Luego es fácilmente implantable en los sistemas de salud, quiero decir, el que si no se lidera desde el propio hospital este tipo de iniciativas, venga una empresa externa a apoyar este tipo de iniciativas, Eso es más difícil. Porque... No es... ley de protección de datos y te machaca. Exacto. ¿no? Es decir, hay un prurito de confidencialidad y tal que los responsables de cada hospital no son muy permeables a que tú vengas con tu herramienta. Digas, vamos a hacerte aplicar inteligencia artificial para el lenguaje natural y tal, para entresacar entre los informes cuál puede ser. Eso, todo el mundo se pone en guardia, ¿no? Se sienten responsables los gerentes y todas estas historias y no son muy susceptibles. Salvo que fuera una estrategia a nivel nacional o digamos, avalada desde autoridades muy altas, ¿no? A nivel de los mesodecisores te dicen, no, mira, no, me puedo meter un lío que no sé, es un terreno muy pantanoso. Pero hay empresas hoy en día que tienen... Sí, la tecnología existe. Lo que no existe es el marco legal que ampare al mesodecisor, ¿no? Que tiene que autorizar eso. No es fácil. Eso no es fácil. Yo no veo tanto el problema en la confidencialidad, que lo hay, pero bueno, siempre puedes encriptar y sobreencriptar y tal. Sino que luego tienes que deshacer el encriptado y desencriptado porque tienes que llegar a identificar al individuo. Sí, pero... O sea, no estamos hablando de investigación, estamos hablando de un sistema de cribado que permita identificar al paciente en riesgo de tener esa patología. Pero los sistemas de machine learning y el tratamiento de big data y tal, el que se dedica a hacerlo no tiene por qué ver según qué datos, y cuando lo ha resuelto te los devuelve y tú desencriptas. O sea, eso lo veo relativamente fácil de resolver. Lo que veo más complejo es que la estructura de sistemas de información del actual sistema sanitario no puede proveer ni puede trabajar esto, tiene que comprar el servicio. Y eso sí que entra en terrenos pantanosos legales para los que mesodeciden, como decía Juan de Dios. Básicamente yo lo veo factible y sería muy interesante y además aplicable en un montón de cosas. Bueno, nosotros ya lo aplicamos en insuficiencia cardíaca, por ejemplo. O sea, reconocer perfiles que nuestros ojos no ven
es genial, pero yo creo que la estructura de sistemas de información actual del sistema sanitario no lo permite. Tendríamos que comprar, de hecho, se pasa por innovación, ¿no? Y compra pública y otros, ¿no? Porque en los hospitales no tenemos estos sistemas. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cribaje sí, cribaje no? ¿Y cómo? ¿Alguien quiere opinar algo más? ¿Qué haríais, cribaje, no haríais cribaje? ¿Cómo lo veis desde el punto de vista de quizá menos expertos? Yo después de haber escuchado a todos, yo diría cribaje no por ahora. Vale, esperemos un poco y avancemos, porque sí que es verdad que no estaba contemplando quizás, por ejemplo, el problema que ha traído Carla, ¿no? de la estructura, de qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Y la verdad es que creo que a día de hoy, aunque las cosas son favorables, no estamos preparados todavía para poder hacer ese equilibrio. Es que esto pasa un poco también con los polygenic risk scores también. Es que nos va a pasar cada vez con más, porque cada vez tenemos más herramientas para encontrar pacientes de riesgo, ¿no? Entonces va a ser un problema porque todo el mundo tira de intentar el diagnóstico precoz, de buscar que pacientes tienen más riesgo, y luego en nuestro sistema de salud esto no es un problema, pero como tú en Estados Unidos le digas a alguien que tiene una variante patogénica que no sabe si nunca va a tener enfermedad, le va a traer muchos problemas, ni siquiera por seguro de salud, ¿no? Es que no sé si él se lo va a poder pagar o si jamás le van a cubrir según qué enfermedades cardiovasculares. Entonces, vamos, en nuestro ámbito todavía sería planteable, en otros lo veo infactible totalmente. Bueno, de momento cribaje no. Gracias, Jorge, por las conclusiones a la primera parte. Si os parece, sin salir de aquí, hacemos un minuto para la publicidad de Takeda, que le damos las gracias. Ya se las daremos luego más. Y nada, cortar los micros un minuto para que respiremos y pasamos al siguiente, luego ya hacemos el break.